Hemos iniciado este tiempo santo de Cuaresma. El tiempo de la Cuaresma es tiempo de oración y tiempo de penitencia. Oración y penitencia. ¿Por qué? ¿Por qué oración? ¿Por qué penitencia? Porque reconocemos que hemos pecado. El que reconoce que ha pecado, hace oración, especialmente pidiendo perdón. El que reconoce que ha pecado, hace penitencia. Recuerden que cuando hablamos de la oración, tenemos 4 categorías, 4 formas de oración. Toda la oración se puede dividir en estas 4 categorías. Oración de adoración, oración de acción de gracias, oración de expiación, donde imploramos el perdón de Dios, y la oración de súplica o de petición. Y entonces ahorita, en el tiempo de la Cuaresma, cuando decimos es tiempo de oración y de penitencia, nos enfocamos especialmente en la oración de expiación, donde le estamos implorando perdón a Dios nuestro Señor. Veamos un ejemplo de esta oración, porque lo que van a notar es durante todo este tiempo de la Cuaresma, en la liturgia, en particular en la Santa Misa, las oraciones son oraciones pidiendo perdón, implorando perdón. Precisamente esta tercera categoría de la oración es la que sobresale durante el tiempo de la Cuaresma en las oraciones de la Santa Iglesia, en la misa. Les voy a dar un ejemplo de esto, y este es el tracto del miércoles de ceniza. El tracto es como parecido como al Salmo responsorial. Este tracto se toma de los Salmos 102 y 78. Pero no nomás es el tracto del miércoles de ceniza. Este tracto se va a estar repitiendo durante toda la Cuaresma. Básicamente todos los lunes, miércoles y viernes de la Cuaresma se va a rezar este tracto en la Santa Misa. Entonces el punto es de que esta es una oración que está subiendo de la tierra al cielo durante toda la Cuaresma. Y noten cómo es la oración. Esta oración nos da el sentido verdadero de la Cuaresma. Tiempo de oración, especialmente implorando perdón, tiempo de penitencia. Este es el tracto del miércoles de ceniza, que se volverá a repetir todas las semanas, lunes, miércoles, viernes. Señor, no nos trates como merecen los pecados que nosotros hemos cometido, ni nos castigues según nuestras faltas. Señor, no te acuerdes de nuestras culpas pasadas, antes prevénganos tus misericordias, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, y por la gloria de tu nombre líbranos. Perdona nuestros pecados por causa de tu nombre. Noten cómo aquí claramente hay un reconocimiento del pecado. Un reconocimiento que hemos pecado. Por eso hacemos oración, pedimos perdón a Dios. Por eso hacemos penitencia. La oración y la penitencia nos llevarán al verdadero sentido del amor de Dios, de la santidad de Dios y de la misericordia de Dios. Entonces, oración y penitencia. ¿Por qué? Porque reconocemos que hemos pecado. Si tú reconoces que has pecado, tu respuesta tiene que ser oración, penitencia. ¿Por qué más? Oración y penitencia. Lo hacemos por amor a Dios. No olvidar esto.
La razón también por la que en la Cuaresma estamos haciendo oración y penitencia es por amor a Dios y específicamente por amor al Dios que hemos ofendido. Hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Y porque amamos a Dios y porque sentimos dolor por esos pecados, hacemos oración y penitencia. Porque amamos a Dios, al Dios que hemos ofendido. Y la tercera razón por la que hacemos oración y penitencia. Cuaresma, oración, penitencia. ¿Por qué? En imitación de nuestro Señor Jesucristo. Como católicos, nuestra norma principal, nuestra primera norma es imitar a nuestro Señor Jesucristo, imitar a nuestro Salvador. Y por eso hacemos oración y penitencia, porque Él nos mostró el camino, Él nos ha dado el ejemplo. Nosotros actuamos así como nuestra cabeza. Nosotros somos miembros de su cuerpo, Él es nuestra cabeza. Si Él dedicó 40 días en el desierto, lo que escuchamos en el Evangelio de hoy, Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, si Él dedicó todo ese tiempo en el desierto, ¿a qué? Oración y penitencia. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en el desierto? Oración y penitencia, oración y ayuno. Si Él dedicó ese tiempo a la oración y la penitencia, pues nosotros hacemos lo mismo. Y preguntémonos, porque acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy, los 40 días de ayuno, de oración, de penitencia de nuestro Señor en el desierto. Acabamos de escuchar el Evangelio. ¿Por qué estaba haciendo oración y penitencia nuestro Señor Jesucristo? En reconocimiento del pecado y del poder del mal, del poder del diablo. Ahora, no en reconocimiento por sus pecados, porque obviamente nuestro Señor no tiene pecado, pero sí lo estaba haciendo en reconocimiento del pecado, pero ¿del pecado de quién? En reconocimiento de nuestros pecados. Lo que nuestro Señor Jesucristo hace es, Él vence a Satanás por nosotros y a favor nuestro, para que nosotros podamos también, con su gracia, vencer el mal, vencer el pecado, rechazar el pecado, vencer las tentaciones de Satanás. Recuerden las palabras del credo. Estas palabras en el credo las rezamos todos los domingos y nos están dando a entender quién es Jesús. Dice el credo, rezamos en el credo, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos. Esa es la razón por la cual el Verbo se encarnó. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Pues esto también se aplica a todo lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Especialmente su pasión y su muerte. Su pasión y su muerte fue por nuestra salvación. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Por eso sufrió y murió en la cruz. Hacia allá vamos ahorita en este tiempo de la Cuaresma. Y entonces esto también se puede aplicar. Estas palabras del credo se aplican también a lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en el desierto. Su oración y su penitencia. ¿Por qué? Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Para hacer expiación por nuestros pecados. Esto es precisamente lo que dice Venerable María de Jesús de Ágreda en la biografía que ella escribió de la Santísima Virgen María, la ciudad mística de Dios. Les voy a leer parte del texto de lo que ella escribe respecto a el tiempo que Jesús pasa en el desierto. Ella está comentando, explicando el Evangelio de hoy. Y noten lo que ella comenta, que está diciendo esto. Que lo que Jesús hace, su oración y su penitencia en el desierto, es por nosotros los hombres y por nuestra salvación.
en reconocimiento de nuestros pecados, pero para liberarnos a nosotros de nuestros pecados. Ella dice lo siguiente, cita, comenzó su majestad el ayuno sin comer cosa alguna por los 40 días que perseveró en él, y le ofreció al Eterno Padre para recompensa de los desórdenes y vicios que los hombres habían de cometer con el de la gula. Y al modo que Cristo nuestro Señor venció este vicio, venció todos los demás y recompensó las injurias que con ellos recibía el supremo legislador y juez de los hombres. Y según la inteligencia que se me ha dado, para entrar nuestro Salvador en el oficio de predicador y maestro, y para hacer el de medianero y redentor acerca del Padre, fue venciendo todos los vicios de los mortales y recompensando sus ofensas con el ejercicio de las virtudes tan contrarias al mundo, que con el ayuno recompensó nuestra gula. Y aunque esto hizo por toda su vida santísima, con su ardentísima caridad, pero especialmente destinó sus obras de infinito valor para este fin, mientras ayunó en el desierto. Y como un amoroso padre de muchos hijos, que han cometido todos grandes delitos, por los cuales merecían horrendos castigos, va ofreciendo su hacienda para satisfacer por todos y reservar a los hijos delincuentes de la pena que debían recibir. Así nuestro amoroso Padre y hermano Jesús pagaba nuestras deudas y satisfacía por ellas. Singularmente, en recompensa de nuestra soberbia, ofreció su profundísima humildad. Por nuestra avaricia, la pobreza voluntaria y desnudez de todo lo que era propio suyo. Por las torpes delicias de los hombres, ofreció su penitencia y aspereza. Y por la ira y venganza, su mansedumbre y caridad con los enemigos. Por nuestra pereza y tardanza, su diligentísima solicitud. Y por las falsedades de los hombres y sus envidias, ofreció en recompensa la candidísima y columbina sinceridad, verdad y dulzura de su amor y trato. Y a este modo iba aplacando el justo juez y solicitando el perdón para los hijos bastardos inobedientes. Y no solo les alcanzó el perdón, sino que les mereció nueva gracia, dones y auxilios, para que con ellos mereciésemos su eterna compañía y la vista de su Padre y suya, en la participación y herencia de su gloria por toda la eternidad. Fin de cita. Traten de no olvidar lo que nos dice la venerable María de Jesús de Ágreda acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en el desierto. Estaba haciendo oración, penitencia, estaba ejerciendo todas estas virtudes para reparar nuestros pecados, nuestra gula, nuestra impaciencia, nuestra ira, nuestra venganza, nuestra avaricia, nuestra lujuria, nuestras falsedades. Este tiempo de Cuaresma es para que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Al reconocer nuestros pecados, la respuesta católica, en realidad la única respuesta posible es implorar el perdón de Dios, con llanto, con lágrimas, y hacer penitencia para reparar el mal que hemos hecho a través de nuestros pecados. Voy a añadir otro pasaje de la venerable María de Jesús de Ágreda, porque ella habla de cómo la Virgen María, obviamente se trata de la vida de la Virgen María,
de cómo ella se unió a lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en el desierto. Y es precisamente lo que nosotros los católicos debemos de estar haciendo en este tiempo de la Cuaresma. Durante todo este tiempo de la Cuaresma tenemos que recordar y tener muy en mente Cristo en el desierto, porque es lo que nosotros debemos de estar haciendo, uniéndonos a Él. Ese es el sentido de la Cuaresma. Oración y penitencia en imitación de nuestro divino Salvador. Y también, a ejemplo de la Virgen María, es lo que ella hizo. Escuchen lo que nos dice la Venerable María de Jesús de Ágreda. Dice de ella lo siguiente: luego que la Gran Señora tuvo noticia de que estaba nuestro Salvador en el camino del desierto y de su intento, cerró las puertas de su casa sin que nadie entendiera que estaba en ella, y fue tal su recato en este retiro que los mismos vecinos pensaron se había ausentado como su Hijo Santísimo. Recogióse a su oratorio y en él estuvo 40 días y 40 noches sin salir de allí y sin comer cosa alguna, como sabía que tampoco lo hacía su Hijo Santísimo, guardando entrambos la misma forma y rigor del ayuno. En las demás operaciones, oraciones, peticiones, postraciones y genuflexiones, imitó y acompañó también al Señor sin dejar alguna, y lo que es más, que las hacía todas al mismo tiempo. Mientras nuestro Salvador estuvo en el desierto, hacía cada día 300 genuflexiones y postraciones, y otras tantas hacía la Reina Madre en su oratorio. Y el tiempo que le restaba le ocupaba de ordinario en hacer cánticos con los ángeles. Y en esta imitación de Cristo nuestro Señor, cooperó la Divina Reina a todas las oraciones e impetraciones que hizo el Salvador, y alcanzó las mismas victorias de los vicios, y respectivamente los recompense con sus heroicas virtudes y con los triunfos que ganó con ellas. De manera que si Cristo como Redentor nos mereció tantos bienes y recompensó y pagó nuestras deudas condignísimamente, María Santísima como su coadjutora y Madre nuestra, interpuso su misericordiosa intercesión con Él y fue medianera cuanto era posible a pura criatura. Increíble de cómo la Santísima Virgen María estaba tan unida a su Hijo, ejerciendo también las virtudes que Él estaba ejerciendo, para ella también cooperar singularmente en también nuestra redención. Por eso también ella es co-redentora, junto con su Hijo, obviamente siempre subordinado a su Hijo, pero tiene un papel único. Y nosotros como católicos, nosotros como cristianos, debemos de hacer lo mismo. Estar nosotros también ejerciendo esas virtudes en el tiempo de la Cuaresma que están opuestas a los vicios y nuestros vicios. Y no lo vamos a hacer y no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Lo podemos hacer y lo tenemos que hacer porque Cristo, nuestra cabeza, lo ha hecho y Él nos da la gracia. Y exactamente lo que estamos diciendo ahorita y lo que la Iglesia nos enseña de que el propósito o la razón por la cual hacemos oración y penitencia en la Cuaresma es porque reconocemos nuestros pecados para reparar el mal de nuestros pecados. Esto es precisamente lo que la Virgen María le reveló a la Venerable María de Jesús de Ágreda. Ella entonces se dirigió a la religiosa y le dijo 3 razones. La Virgen María le dijo 3 razones por las que ella tenía que hacer también penitencia. Estas son palabras para nosotros también en este tiempo de la Cuaresma. Y miren lo que ella le dijo. Le dijo: hija mía, las obras penales del cuerpo, penitencia, son tan propias y legítimas a la criatura mortal que la ignorancia de esta verdad y deuda y el olvido y desprecio de la obligación de abrazar la cruz
tiene a muchas almas perdidas y a otras en el mismo peligro. La Virgen María dice, tenemos que hacer penitencia. Los que están dejando a un lado la penitencia y diciendo que no hay que hacer penitencia y despreciando la obligación de abrazar la cruz, que esto tiene a muchas almas perdidas y a otras en el mismo peligro, el peligro de la pérdida y la pérdida eterna. Y luego da 3 razones la Virgen. Dice, el primer título, porque los hombres deben afligir y mortificar su carne, es por haber sido concebidos en pecado. Y por él quedó toda la naturaleza humana depravada, sus pasiones rebeldes a la razón, inclinadas al mal y repugnando al espíritu, y dejándola seguir su propensión, llevan al alma precipitándola de un vicio en otros muchos. Entonces la Virgen María dice, tienen que practicar la penitencia, la mortificación de la carne, porque todos nosotros, por consecuencia del pecado original, pues tenemos esta tendencia, la tendencia de inclinación al mal, repugnación del espíritu, de querer hacer lo que es más fácil, lo que es más cómodo. Entonces, para refrenar eso, para reparar eso, para sanar nuestro cuerpo, hay que hacer penitencia. La Virgen entonces dice, segunda razón, el segundo título es porque ninguno de los mortales ha dejado de pecar contra Dios eterno, y a la culpa indispensablemente ha de corresponder la pena y el castigo, o en esta vida o en la otra. Y pecando juntos alma y cuerpo, en toda rectitud de justicia han de ser castigados entrambos. Y no basta el dolor interior, si por no padecer se excusa la carne de la pena que le corresponde. Y como la deuda es tan grande y la satisfacción del reo tan limitada y escasa, y no sabe cuándo tendrá satisfecho al juez, aunque trabaje toda la vida, por eso no debe descansar hasta el fin de ella. Segunda razón, porque hemos pecado. Y porque no nomás pecamos en el alma, sino también nuestro cuerpo peca, hay que hacer penitencia, lo dice la Virgen María. Porque hemos pecado. Porque somos débiles y tenemos la tendencia, la inclinación al mal debido al pecado original y luego por nuestros propios pecados. Por eso hay que hacer oración y penitencia. Y finalmente, ella nos dice la tercera razón por la que hay que hacer penitencia, lo que acabamos de decir, en imitación de nuestro Señor Jesucristo. En las palabras de ella dice, el tercer título, y que más debía obligar a las almas es imitar y seguir a su divino Maestro y Señor. Y aunque sin tener culpas ni pasiones, mi Hijo Santísimo y yo nos sacrificamos al trabajo, y fue toda nuestra vida una continua aflicción de la carne y mortificación, y así convenía que el mismo Señor entrase en la gloria de su cuerpo y de su nombre, y que yo le siguiese en todo. Pues si esto hicimos nosotros, ¿por qué era razón? ¿Cuál es la de los hombres en buscar otro camino de vida, suave y blanda, deleitosa y gustosa, y dejar y aborrecer todas las penas, afrentas, ignominias, ayunos y mortificaciones, y que sea solo para padecerlas, Cristo mi Hijo y Señor, y para mí? Durante este tiempo de la Cuaresma, entonces, seamos fieles a la oración y a la penitencia. Tiempo de la Cuaresma, tiempo de oración, tiempo de penitencia. Unas sugerencias rápidas para la oración. Repasen y recen el tracto del miércoles de ceniza. Y todas las oraciones de las misas de Cuaresma son oraciones hermosísimas. Si tienen su misal, vayan repasando las diferentes oraciones, el introito, la colecta, el tracto, incluso las lecturas de las misas en la Cuaresma. Porque estas oraciones les van a ayudar muchísimo a hacer una oración correcta, una oración buena, implorando perdón por sus pecados. También no se olviden de los 7 salmos penitenciales. Ojalá que ya conozcan cuáles son esos salmos. En todos los salmos son los 7 salmos más penitenciales, más que están implorando el perdón de Dios. Muy bueno de rezar esos salmos en el tiempo de la Cuaresma. Son los salmos 6, 31
37, 50, 101, 129, 142. Y no olviden también en su oración en la Cuaresma, les sugiero especialmente meditar sobre la pasión de Jesús. También Vía Crucis, leer los evangelios de la pasión de nuestro Señor. La pasión y devociones al Sagrado Corazón de Jesús, en particular implorando perdón. Al estar meditando la pasión, rezando el Vía Crucis, meditando o rezándole al Sagrado Corazón de Jesús, pidiéndole especialmente perdón y ten piedad de mí, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros, apiádate de nosotros. Entonces esas son unas sugerencias para la oración. No olviden la penitencia. ¿En qué consiste la penitencia? Primero que todo, y no olviden esto porque esto es penitencia, muchas veces nos olvidamos. Penitencia es aceptar dócilmente y gozosamente todas las cruces que Dios dispone enviarnos. Cualquier cruz que me viene en mi vida diaria, porque así lo ha dispuesto Dios. Si tú aceptas esa cruz dócilmente y gozosamente, no quejándote y rechazando la cruz, eso es penitencia. Esa es penitencia muy importante. Esa penitencia hay que hacerla. También otra penitencia es llevar a cabo con fidelidad todos los deberes de nuestro estado de vida en un espíritu de penitencia. Muchas veces nos olvidamos de eso. Todos nosotros tenemos deberes debido a nuestro estado de vida, ya sea como esposo o padre de familia, esposa, madre de familia, hijos, sacerdote, religiosos. Y si cumplimos con fidelidad todos nuestros deberes, tal como Dios lo manda, tal como la Iglesia lo manda, eso también es penitencia, y hacerlo también en espíritu de penitencia, porque no es fácil. Muchas veces preferimos, prender la televisión o andar en otras cosas, en vez de estar cumpliendo con nuestros deberes, lo que tenemos que hacer, ya sea, por decir, estudio, el aseo, etcétera, etcétera. Eso también es penitencia. Y luego penitencia también obviamente es ayunar, dar limosna. Eso también se menciona en este tiempo de la Cuaresma. Recuerden entonces eso también de penitencia. Oración y penitencia. La oración y la penitencia, si la hacemos bien en el tiempo de la Cuaresma, esto nos llevará a una verdadera conversión. Cambio de vida, cambio de corazón. Nuestro corazón entonces será más semejante al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y por eso también la Cuaresma es tiempo de conversión. Pero no puede haber conversión sin oración y penitencia. La oración y la penitencia propias de la Cuaresma llevan a la conversión. Y por eso Dios nos llama a la oración y penitencia en este tiempo de la Cuaresma, porque Él busca esa conversión. Es precisamente lo mencioné el miércoles de ceniza. No olviden también la epístola del miércoles de ceniza del profeta Joel, porque allí claramente el llamado a la conversión. Y no olvidemos que hacemos oración y penitencia porque hemos pecado, 1. 2, por amor a Dios, al que hemos ofendido con nuestros pecados. Y 3, en imitación de nuestro divino Salvador. Termino con esos 2 versículos del profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13. Son palabras que escuchamos el miércoles de ceniza, el llamado a la conversión. Esto dice el Señor: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor Dios vuestro, porque es benigno y misericordioso, paciente y clementísimo, e inclinado a suspender el castigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.